Tú, persona que aún no conoce a Cristo o una persona inconversa, tú te encuentras ahora mismo en un mar. El mar en el que te encuentras es muy grande, es muy extenso, pero también es muy fácil de perderse. Hay gente que se divierte explorando las diferentes partes del mar, pero hay otras personas que luchan por no ahogarse. También hay gente que por más que traten de seguir explorando y llenándose de las cosas que tiene el mar por ofrecer, nunca quedan satisfechos por completo. Independientemente en qué situación te encuentres, todos sufren lo mismo. Sufren el peligro de ser tragados por la profundidad y todos están destinados a la muerte. Sin embargo, creo que lo peor que uno puede enfrentarse a este mal, y que yo también he estado en ese mal alguna vez, es que en ese mal, por más grande que sea, no tienes un camino directo, no tienes un propósito directo, no tienes un camino por donde ir. En este mal no tienes un punto de partida, no tienes una meta a seguir, no tienes un propósito. Aunque haya muchas cosas que parezcan interesantes de explorar en este mal tan grande y extenso, nada te llena, nada te satisface, nada te lleva a ningún lugar en específico, nada te lleva a un camino recto. Aunque pienses que hay libertad explorando este mar tan ancho, no hay un propósito, no hay un camino fijo, como dije ya antes. No hay nada que le dé un verdadero sentido a tu vida. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Bueno, si eres alguien que no conoce a Cristo, como ya te dije, te encuentras en este mar. ¿Y qué representa este mar? Bueno, el mar representa todo menos Cristo. Aunque pienses que tengas tus propios propósitos y tu propia libertad para hacer lo que te guíe tu corazón, en realidad te encuentras en un lugar bastante peligroso y lleno de confusión. Y esto no lo digo para asustarte, sino para situarte en una realidad. Ahora representa las engañosas tentaciones y los deseos carnales, las ideologías de hoy en día, los afanes de la vida, los excesos, etcétera. Que aunque en un principio al experimentar todas estas cosas puedes que no lo veas como algo malo o peligroso, el fin de su camino prácticamente es muerte. Todos los que se encuentran en el mal, incluyéndote, aunque esto suene un poco duro y perdóname que te lo diga, todos están destinados a la muerte. Porque al final, cuando no tienes un camino a dónde ir, estás en el peligro de ser tragado por la profundidad del mar. Pero, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque es la verdad. Incluso la misma Biblia afirma esto. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, todos, incluyéndote y también incluyéndome, merecemos la muerte porque todos hemos pecado al fin y al cabo. Y por más metas que tú tengas, nada te salva de la condenación de Dios. Pero hey, tú, que probablemente tengas depresión ahora porque te acabo de decir que mereces la muerte y la condena de Dios. Pero créeme, era muy necesario decírtelo porque la verdad, quiero decirte que porque merezcas la muerte, la condenación de parte de Dios debido a que al igual que yo, todos hemos pecado sin duda. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Así que permíteme darte un poco más de historia y de contexto. Pues verán, en el principio, como todos sabemos, Dios creó los cielos, la tierra, todos estos árboles hermosos que ustedes ven aquí, todo esto lo creó Dios. Pero la creación más importante y valiosa de Dios, que creo que muchas personas lo saben, pero también creo que muchas otras personas no lo saben, es el ser humano, el hombre y la mujer. Nosotros fuimos creados como hijos de Dios para vivir eternamente en su gloria y en su presencia. Nos fuimos creados para adorarle, fuimos creados para servirle, para amarle, para caminar con él todos los días de nuestra vida. Sin embargo, el pecado interrumpió esa relación entre Dios y el hombre. Ahora el ser humano ya no vivía para siempre, ahora el ser humano estaba destinado a la condenación debido a que había ya pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado interpuso esa barrera, porque como un Dios tan santo y tan perfecto podría tener contacto con un ser humano tan lleno de imperfección y de pecado. Aún así, a pesar de que nosotros hemos pecado, la voluntad de Dios siempre, desde el inicio, antes de que siquiera nos creara, siempre fue salvarnos. Y para eso es que vino Jesucristo a este mundo. Como todos sabemos, Jesucristo no es solamente el Mesías venidero, sino también es el mismo Hijo de Dios y también es el mismo Dios. Es el mismo Dios Hijo que vino a la tierra para vivir como hombre, para dar el ejemplo de lo que es ser un hombre perfecto y un hombre santo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero la mayor obra de Jesucristo fue salvarnos de la condena, así Él entregándose a sí mismo, despojándose a sí mismo para que lo azotaran, para que los crucificaran y finalmente
muriera, pero aún así resucitó al tercer día. Y Juan 3:16, que probablemente sea uno de los versículos más usados de toda la Biblia, describe esto perfectamente. Mira lo que dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios nos amó tanto, aun cuando nosotros fuimos creados para nosotros servirle, aun cuando nosotros ni siquiera cumplíamos con nuestro propósito. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo, entregó a su único Hijo, para que todos los que creamos en Él ahora tengamos vida eterna, tengamos el acceso al nuevo cielo y a la nueva tierra. Además, ¿se acuerdan del versículo que yo les dije anteriormente sobre que la paga del pecado es muerte? Bueno, en realidad el versículo completo dice así: jaja, sí, te engañé. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ahorita yo te dije que nosotros merecíamos la muerte, porque de esa manera podríamos pagar el pecado. Pero Cristo nos hizo el favor de llegar a esta tierra y morir por nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados con su muerte, para que nosotros obtengamos la dádiva, o sea, que quiere decir como regalo, el favor de parte de Dios, que es la vida eterna, que es el cielo en Cristo Jesús. Y esta salvación de parte de Dios, para que nosotros obtengamos la vida eterna y ya no seamos destituidos de la gloria de Dios ni merezcamos la muerte, no se puede alcanzar de ninguna otra manera sino solamente en Cristo, quien pagó nuestros pecados. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, es decir, en medio de la fe de Jesucristo. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es un regalo, pero ese regalo solamente lo podemos recibir aceptando que Cristo murió por nuestros pecados. Y no solo aceptándolo, no solo reconociéndolo, sino creyendo, teniendo fe, teniendo confianza en esa salvación, en ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Entonces, ya terminando con esta sección, quiero decirte una cosa más. ¿Te acuerdas que yo te dije que tú, como persona inconversa, te encontrabas en un mar? Pero pues, cuando finalmente aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, ya no vives en un mar. Ahora vas a vivir en un río. ¿Y por qué en un río? Bueno, porque el río sí tiene un camino recto. El río sí tiene un camino, un propósito hacia donde tú tienes que dirigirte. Que no es un propósito con el que tú vas a cargar solo, sino que también cuando tú recibes al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se recibe cuando tú crees en Dios, cuando tú crees que Cristo murió por nuestros pecados y tú tienes confianza en esa salvación. Ese mismo Espíritu te va a guiar en ese camino. Y sí, puede que ya no hayan cosas muy explorables en el mar, puede que ya no haya esa libertad que antes sí tenías en un mar muy vasto. Pero justamente esa libertad que se convierte en libertinaje te llevaba a una vida vacía, a una vida sin propósito, a una vida en donde el final lo único que te esperaba era la muerte. Al contrario, el río te guía hacia donde es el camino verdadero. Y tu propósito en esta vida, una vez aceptas a Cristo, es cruzar este río hasta llegar a la montaña que representa el cielo. Sí, puede que haya algunas veces en que tu camino en el río no sea fácil, hay algunas veces en las que tienes que ir contracorriente, puede que haya veces en las que vas a tropezar, puede que haya veces en las que simplemente haya distracciones, ¿verdad? Hayan esos empujes del agua que básicamente te incitan a que te rindas, pero el Espíritu, una vez vino hacia ti, Él nunca te va a dejar. Entonces, ya terminando con esto, quisiera dar unos pasos de cómo seguir en este camino del río, es decir, cómo seguir en el camino de Cristo, cómo cargar la cruz de Cristo todos los días. Primer paso, y muy primordial, y creo que también va a sonar un poco obvio, y creo que ya lo he mencionado bastantes veces, pero sí o sí, obviamente tienes que creer en Dios, y tienes que creer en la obra redentora de Cristo, y también tienes que nacer de nuevo. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, con esa confianza que tú vas a poner en la obra redentora, como ya dije antes, con esa mera confianza, con esa mera fe que tú pongas en Dios, ya ahí serás salvo.
No solamente tienes que reconocer la existencia de Dios y la existencia de Jesús históricamente, digamos, hablando, también tienes que reconocer que Cristo vino con un propósito divino aquí en la tierra, para morir por ti y por mí, y también para resucitar por ti y por mí, para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Además de esto, sí o sí tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa exactamente nacer de nuevo? Bueno, les quiero mostrar un pasaje bíblico. El contexto de este pasaje es que Jesús está hablando con un fariseo llamado Nicodemo, y Jesús le dice lo siguiente en Juan 3:5: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, nacer de nuevo, bueno, como se imaginarán, no es un nacimiento literal, sino más bien un nacimiento espiritual. Y hay dos cosas que debes tomar en cuenta: el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu Santo, es decir. Empezamos con el renacimiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa renacer en el Espíritu? Bueno, renacer del Espíritu, que también se le llama el bautismo del Espíritu Santo, es básicamente cuando tú confiesas con verdadera fe que Cristo es tu Salvador y que ahora tú lo recibes. Y una vez tú lo aceptas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vendrá a tu vida y posará contigo. Eso es básicamente el bautismo del Espíritu Santo. Dejar de vivir por tu carne y ahora vas a vivir por el Espíritu Santo. Y bueno, el nacimiento del agua, que también se le llama el bautismo en el agua, es una declaración pública de tu fe, de que has recibido a Cristo. Y básicamente cuando te sumergen en el agua es como prácticamente como si mueres a ti mismo y resucitas. Vuelves a vivir, pero ya no para ti, sino para Dios y con el Espíritu Santo. Mueres a tu vieja criatura y renaces con un nuevo yo. Y eso es básicamente nacer de nuevo. Prácticamente es cuando tú confiesas a Cristo: Cristo, yo te recibo en mi vida. Paso número 2. Congrégate en una iglesia. ¿Y por qué es tan importante congregarse en una iglesia? Bueno, muchas personas dirán la excusa de que, bueno, es que yo en mi casa puedo hacer mi propia iglesia. Bueno, total, como ya yo recibí al Espíritu Santo y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero nosotros podemos adorar a Dios sin ir a la iglesia y bla, 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 y podemos hacer nuestros devocionales y cree que sé yo, no sé qué. En verdad te digo, sí, está bien hacer tus devocionales y tu adoración en casa, pero en la iglesia es donde tú te desarrollas socialmente. ¿Para qué necesitas desarrollarte socialmente? Bueno, porque para eso prácticamente fuimos creados. En verdad te digo que aunque tengas al Espíritu Santo en ti y aunque tengas a Dios en ti para que te guíe, eso no significa que no necesitas personas a tu alrededor también. De hecho, en la creación que se relata en Génesis, cuando Dios creó al hombre, Dios mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, Adán estaba solo. No, en verdad no, estaba con la misma presencia de Dios. ¿Cómo podría estar solo? Pero aún así, Dios en su soberanía quiso que el hombre no solo se llenara de Dios, sino que también se llenara de personas de su alrededor. Y de esa misma manera nosotros necesitamos estar rodeados de personas que tengan el mismo propósito que nosotros. Necesitamos adorar con personas que también adoren a Cristo. Además, en la iglesia necesitas líderes espirituales, ya sean los pastores o el sacerdote de tu iglesia, porque si te proponieras a leer la Biblia por ti mismo, capaz que por tu inmadurez espiritual puede que no entiendas ciertas cosas y puedes interpretar la Biblia de una manera diferente. Y lo mismo pasa con la adoración. Así que sí, necesitas estar rodeada de personas, sobre todo de líderes espirituales, y también necesitas hermanos de la fe alrededor tuyo para seguir creciendo espiritualmente y seguir santificándose con personas alrededor. Y por último, quiero leerle lo que dice en Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Es decir, necesitas personas que te exhorten y también que tú le exhortes a otras personas para que puedan seguir creciendo juntos. Número 3. Alimentarte de la palabra de Dios. Este es uno de mis favoritos y creo que este es uno de los más importantes de todos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Es decir, la escritura no es para que tú la tengas en tu mesa de noche los 7 días de la semana. Ok, eso fue un poco confrontador. Tienes que tener en cuenta, tienes que meterte en la mente que toda la escritura, todo lo que, o sea, todo lo que es la Biblia, todos los libros, cada versículo, todo eso fue inspirado por Dios. Y es por eso que la Biblia se le llama la palabra de Dios, porque literalmente es la palabra de Dios. Tienes que reconocer que aunque esas palabras fueron escritas por hombres, fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que así podamos tener la revelación más clara y más segura que podamos tener. Y esa es la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la misma escritura. La palabra es para que te instruya, para que sigas creciendo en fe, para que sigas creciendo en esa hambre de querer más de Dios. De modo que si necesitas que Dios te hable, la revelación más clara, la palabra más clara que Dios te pueda hablar es a través de la Biblia. Número 4. Espérate, esto es un 5. Un número 4. Tener en cuenta siempre la soberanía de Dios, la gracia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Creo que es una de las más difíciles de hacer, reconocer todas estas cosas. Pero empecemos con la soberanía de Dios. Miren lo que dice en Proverbios 19:21. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Es decir, hay muchos planes que tú capaz tengas en tu corazón, que quieres seguir tus metas, que quieres seguir tus sueños, que quieres estudiar tal cosa y qué sé yo, bla, 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 bla. Pero el propósito de Dios en tu vida, ese es el único que va a prosperar de verdad. Aunque haya muchos caminos en los que Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar y tú no quieras pasar por esos caminos, esos son los caminos que realmente te llevan a la salvación. Recuerda que estás en un río y cuando estás en el río tienes que seguir ese camino. No puedes desviarte, porque si te desvías prácticamente te pierdes y te vuelves a meter en el mar de nuevo. Así que sí, aunque esto suene un poco duro, hay muchas veces en las que nosotros tenemos que sacrificar nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, que incluso pueden que no sean pecados. Pero justamente ese sacrificio de los sueños son los que te van a llevar al verdadero camino de Dios, a la verdadera voluntad de Dios. Tienes que reconocer que Dios es soberano, que Dios es el que hace todas las cosas, el que reina sobre todas las cosas, el que está por encima de todas las cosas. Y ahora, aunque eres libre del pecado, ahora eres un siervo de Cristo. Ahora hablemos de la gracia de Dios. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas fueron las palabras de Jesús. Y Pablo dice, por tanto, con la mayor de las ganas me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, habrá muchas veces en las que nosotros nos vamos a sentir débiles. Habrá muchas veces en las que vamos a pasar por dificultades y que no tenemos ganas de seguir avanzando. Pero aún así, Pablo declara que aún en sus debilidades, él declara que Cristo es el que mora en él y Cristo es el que le da el poder, le da esa fuerza para que more en nosotros y nosotros podamos llevar todas nuestras cargas en la vida. Aún si tenemos el dolor más intenso. Gente, se hizo de noche ya, espérate. Y por último, hablemos de la presencia de Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tienes que considerar que ahora en este caminar con Cristo, ahora que tienes al Espíritu Santo, todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices en esta vida, Dios va a estar consciente de eso y Dios te va a ver. Cuando decimos que el Espíritu Santo mora en ti, eso significa que el Espíritu Santo mora en ti por una razón, y esa razón es para seguir santificándote, para seguir guiándote a la voluntad de Dios, para seguir guiándote al camino correcto, seguir guiándote a donde se encuentra el verdadero gozo eterno. Así que proponte esto. Si sabes que hay cosas en tu vida que te llevan al pecado o te llevan a caminos en donde sabes que a Dios no le gusta, sabes que no te está llevando a un camino divino, mira, córtalo completamente, porque de verdad no quieras que el Espíritu Santo se contriste. De hecho, hay un versículo de la Biblia que me acabo de acordar, no lo tengo aquí apuntado, que Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala, pues es mejor ir sin una mano, algo así creo que era, al cielo, que se eche todo tu cuerpo hacia el infierno. Y tenemos que recordar que aunque nosotros no somos salvos por lo que nosotros hagamos, nosotros no somos salvos por obra, no somos salvos por lo que hagamos o por lo que no hagamos. Recordemos también que nuestras obras son
un reflejo de nuestra fe. La fe sin obras es muerta. Tú fuiste hecho para hacer buenas obras, para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer obras que reflejen a Cristo. Muchachos, ahora sí que está bien oscuro esto. Pero eso no es nada, yo voy a terminar el video así. Número 5. Y creo que esta es la más importante de todas. Persevera hasta el final. Mira, no hay nada más valioso que persevere hasta el final. ¿Y qué quiere decir exactamente perseverar hasta el final? Bueno, a pesar de todas las cosas que hay en la vida, a pesar de muchas faltas que has tenido en tu vida, muchos errores que has cometido, a pesar de que le has fallado a Dios 1000 veces, qué sé yo, bla, 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 tu enfoque debe estar en no rendirte. Miren lo que dice en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Cuando tú perseveras hasta el final, ese es el modo en el que se te prueba tu fe desde que creíste en Jesús hasta el día de tu muerte o hasta el día en que Jesucristo venga a la tierra, quién sabe. Ahí es donde se va a comprobar verdaderamente que tu fe desde el inicio hasta el final ha sido verdadera. Así que por favor, no te enfoques en el ruido de afuera, no te enfoques en lo que dicen los demás de ti, no te enfoques en cómo hay personas que según tú habías visto, ellos eran partícipes de la fe, pero fueron abandonando esa fe. Tú, por más débil que tú te sientas, mira, bástate en la gracia de Cristo y así serás salvo al final. Y para ya terminar este video, porque bueno, como podrán ver, ya está muy oscuro, no puedo ver nada, literalmente solo tengo la luz del aro. Quiero terminar con un versículo que al menos para mí en estos últimos días me ha impactado bastante en mi vida. Y creo que es la clave para entender realmente tu caminar con Cristo. Y ese mensaje se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En Él, o sea, en Dios, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en el evangelio, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Es decir, hubo un punto en el que te encontrabas en el mal que hablamos en el principio y que habiendo creído en el Salvador ya no estás en el mal, sino que ahora te encuentras en el río contracorriente. Una vez tú fuiste salvo, una vez tú creíste en Él, una vez tú creíste en el mensaje central del Evangelio que es Cristo mismo, nosotros fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere la Escritura con ser sellados con el Espíritu Santo? Bueno, ser sellado por el Espíritu Santo significa que, bueno, cuando un sello normal de por sí es difícil de sacar. Imagínate un sello que te pone Dios. Ese sello con el que te han sellado con el Espíritu Santo significa que ya tú eres propiedad de Dios y que ahora imposiblemente nada podrá arrebatar lo que Dios ya selló en ti. Así que te digo, desde que aceptaste a Cristo en tu corazón, ya eres sellado con el Espíritu Santo, ya tú tienes la garantía de la salvación. Realmente no hay forma de que tú pierdas la salvación, no hay forma de que tú pierdas el Espíritu Santo, no hay forma de que desvíes. Porque de hecho, y te voy a testificar esto, yo mismo sentí como que una vez cuando yo acepté a Cristo, una vez yo empecé a leer la palabra, una vez empecé a orar, ya no me podía apartar de la palabra, ya no podía apartar de lo que Cristo hizo en mí. De modo que ahora creo fielmente que Dios está conmigo, que Cristo me salvó y que ahora yo tengo esa garantía de que puedo recibir la vida eterna. Así que si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, realmente no hay principado, no hay potestades, no hay persona alguna, no hay ningún espíritu maligno, no hay nada, pero nada que interrumpa esa relación que tú tienes con Dios. Y ninguna cosa, si tú creíste verdaderamente en el Evangelio, si tú fielmente creíste en la buena noticia de que Cristo te salvó, que Dios envió a Cristo para que te salvara, si tú crees eso fielmente, ya no hay break. Ya no hay break, ya no hay vuelta atrás. El Espíritu Santo te abrazó, te encadenó y ahora ya no hay forma de escapar de su presencia, porque es el mismo Espíritu quien nos pone esas ganas de seguir adelante para así perseverar hasta el final. Así que, bueno, persona inconversa, si has llegado hasta esta parte del video, de verdad, muchas gracias por llegar aquí. Y si aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, mira,
considéralo, por favor. De verdad que no va a haber otro propósito, no va a haber otro plan, no va a haber otro camino más grande, más grandioso que vivir con Cristo. Es lo único que te puedo decir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de recibir la salvación. Probablemente este video sea una señal de que tengas que hacer un cambio radical en tu vida. Y yo realmente quiero que tú aceptes al Señor. Yo realmente quiero que tú tengas esa oportunidad. Mientras tú estés vivo, tú aún tienes esa oportunidad. No importando ninguna circunstancia, tú aún tienes la oportunidad de aceptar a Cristo y recibir la salvación de una vez. Quiero decirte que esa decisión realmente está en tus manos. Aquí yo no quiero forzar religión. Aquí yo solamente quiero proclamar. Yo solo soy una voz que proclama en el desierto, que proclama en las tinieblas. Y yo realmente quiero que tú aceptes al Señor. Pero esa decisión está en tus manos. Por último, permíteme orar por ti. Si has llegado aquí, gracias. De verdad, gracias. Y voy a orar por ti para que si has aceptado a Cristo, voy a orar por ti para que Dios te siga encaminando. Y si aún eres una persona inconversa, quiero de igual manera orar por ti para que el Espíritu Santo se siga influyendo para que tú lo aceptes de una vez y por todas. Así que, amantísimo Padre que estás en el cielo, te doy gracias por la vida de la persona que está viendo este video. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por la vida de su familia. Te doy gracias, Señor, porque ha llegado hasta esta parte del video, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tuvieron la oportunidad de ver este video, Señor. Señor, yo te pido que si a las personas que ya se aceptaron, Señor, yo te pido que tú los sigas guiando a tu camino verdadero, Señor. Yo te pido que tú los sigas empujando hacia donde llega la verdadera salvación, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú iluminándolo, Señor, que seas tú creando historias, que seas tú creando testimonios para que ellos también lo cuenten hacia otras personas, Señor, para que ellos también puedan ser testigos, puedan ser luz en medio de la oscuridad. Señor, te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por la obra magnífica que tú estás haciendo en la vida de ellos, Señor, y que tú estarás por hacer. Y para las personas que aún no te han aceptado, Señor, por favor, Padre, ten misericordia de ellos, Señor. Perdónale sus pecados, Señor. Sé tú con ellos, Padre, influenciándolos, Señor, llamándoles, Padre, para que ellos te puedan aceptar de una vez por todas, Señor. Pero aquí el soberano eres tú, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este video. Te doy gracias por este mensaje. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido todas estas cosas. Amén y amén.